¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestra asignatura Estrategias para el Aprendizaje. Bien, antes de comenzar esta nueva apropiación de conocimientos, vamos a recordar en forma muy breve y precisa qué es lo que vimos en nuestra primera sesión. Entrando en materia, revisamos qué es el aprendizaje, y el aprendizaje consiste en recibir alguna información y almacenarla cuando se requiere o cuando se necesita. Recuperar esa información se hace, y entonces hay algo bien importante que es un cambio. Puede ser un cambio en actitudes, puede ser un cambio en habilidades, y también evidentemente puede ser un cambio en mi comportamiento en general. Yo puedo estar aprendiendo desde los conocimientos o los sentimientos, prejuicios o valores, y lo que ya he repetido, habilidades y actitudes. Entonces, con base en esto también, la sesión anterior revisamos algo importante que era necesario comentarlo con ustedes por el nivel que tienen o los rangos de edades. Estamos hablando de la educación en adulto, cómo nosotros como adultos aprendemos, y situarnos en esa realidad de que no tenemos ni las mismas necesidades, ni las mismas expectativas, ni estamos en una realidad como cuando éramos jóvenes o como cuando éramos niños. Aprendemos de diferente forma, revisamos cuáles son las etapas del adulto y comprendimos entonces que esta es precisamente la base para aprender. Primero tenemos información, la generalizamos, la clasificamos, la ordenamos y después la comprendemos para luego entonces después aprenderla o memorizarla. No vamos a memorizar primero y a comprender después, sino haremos un proceso a la inversa. Esto fue lo que platicamos en nuestra primera sesión. Revisemos entonces cuál es nuestro objetivo particular y el objetivo específico que pretendemos cuando terminemos nuestro primer tema titulado Procesos de Aprendizaje. Al término de esta sesión, ustedes serán capaces de comprender o habrán comprendido el proceso de aprendizaje. Y como objetivo específico, a la conclusión de esta sesión, ustedes, estudiantes, pues analizarán y comprenderán los diversos procesos de aprendizaje. No estamos hablando de un proceso, estamos hablando de varios procesos que tenemos el ser humano para entonces aprender. Bien. Iniciemos entonces hablando o revisando cuáles son los procesos mentales de aprendizaje. Dice nuestra diapositiva, revisémosla y leámosla. Para que el aprendizaje ocurra, es indispensable la presencia de 4 factores importantes, 4 factores básicos o elementos básicos que requerimos para que entonces haya o tengamos la presencia precisamente o nosotros tengamos la aprehensión o la apropiación de conocimientos. Necesitamos un factor que se llama motivación. Luego también atención, memoria y comunicación. ¿Por qué es importante que yo tenga o haya un elemento que se llama motivación o un factor que se llama motivación para que entonces propicie el aprendizaje? Si yo no tengo una razón o un motivo por el cual yo tenga que leer o yo tenga que estudiar o yo tenga que ver una película, un video o tenga acceso a cualquier otro medio para apropiarme de conocimientos, pues entonces no va a haber esa apropiación de conocimientos. A veces cuando estamos frente a grupo, y esto es una experiencia que he tenido, una vivencia que he tenido en estos 15 años de docencia a nivel presencial, hay ocasiones en que los alumnos o los estudiantes llegan cansados, llegan sin motivación, llegan tristes, angustiados o con algún problema familiar o personal. Esto baja mucho la autoestima. Esto baja también mucho sus niveles de motivación. Muchas veces no encuentran el por qué o el para qué estoy aquí en este momento. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La reacción clásica de los alumnos en aulas o en el sistema presencial es que se salen de clase, llegan a esperar a que les tome uno lista como profesor, y se salen a tomar el cafecito, se salen a fumar el cigarrito, se salen a platicar, a hablar por teléfono, a mandarse mensajes, y entonces dejan que pase el tiempo efectivo de clase. Ya casi al finalizar regresan,
pero a veces es triste o es también una forma preocupante dentro de mi experiencia profesional ver este tipo de jóvenes, este tipo de personas, esta clase de personas que no tienen una motivación. A veces, y yo he platicado con profesores, compañeros, que creen que a los chicos les da flojera o que están cansados o preguntan muchas veces, es que yo no sé por qué está aquí si no quiere. Yo creo que el estar es el querer. Lo importante es siempre ubicar qué es lo que me motiva realmente a estar aquí. A veces puede ser, y suena hasta de risa, pero a veces puede ser que el compañero o la misma compañera, en caso de que sea chica o un chico, puede ser una motivación suficiente para estar dentro de aula. Yo lo he visto, les digo, a través de mis 15 años de experiencia docente. Entonces, siempre hay que tener una motivación, identificar cuál es mi motivación. Puede ser fuera de mí o en mi entorno externo, o puede ser dentro de mí mismo. ¿Cuál es esa motivación que hace que yo esté aquí? Y entonces, esos elementos o esas motivaciones son parte de estos factores que van a propiciar precisamente para que se dé el aprendizaje. Otra más es la atención. Y fíjense que pasa algo bien especial. Dicen por ahí que las mujeres tenemos esa habilidad de poner atención a más cosas que los hombres. Yo creo que no. Por ahí hay una ley en psicología que dice, la ley de Brentano, que una persona no puede tener atención o no puede poner atención en dos elementos simultáneamente o al mismo tiempo. No se puede, esta es una ley. ¿Sí? Yo no puedo estar hablando por teléfono y manejando y tener el mismo nivel de atención en ambas actividades. En ese preciso momento, que puede ser 30 segundos, 10 segundos, 5 segundos, mi atención no está puesta al 100 en los dos elementos, en las dos actividades a la vez. Y les digo, dicen por ahí que las mujeres somos multifuncionales y somos capaces de tener o de estar atentas a que si el niño llora, estar hablando por teléfono y estar haciendo la comida al mismo tiempo. Se pueden hacer esas actividades. Hay mujeres muy hábiles que lo pueden hacer. Incluso puede haber varones que también pueden tener esa capacidad de poder desarrollar o desempeñar varias tareas a la vez. Pero esto no implica que mi atención esté puesta en el mismo nivel, en todas esas actividades, en el mismo momento, en la misma intensidad. Eso no es cierto. Entonces, es importante que tengamos la atención centrada o concentrados, como dicen por ahí también, en ese elemento. Que ustedes, en este preciso momento que están viendo este video y están desarrollando esta sesión, toda su atención, escuchen bien, toda su atención esté puesta en lo que yo estoy desarrollando como sustento teórico y me estoy apoyando en la parte de las diapositivas. Si les suena el teléfono, escuchen bien, si les suena el teléfono, si les manda su novia o su novio un mensaje de a qué hora nos vemos, o si entra la secretaria y ese día la secretaria iba más guapa que de costumbre, señores, temo decirles que no van a aprender. ¿Por qué? Porque su atención en ese momento se va a dispersar o van a poner su atención o a enfocar su atención en la minifalda de su secretaria o en el mensaje amoroso que les acaba de mandar su pareja. Entonces, ojo, esto es bien importante, lo veremos más adelante en técnicas de estudio, que es, y en la construcción del ambiente del aprendizaje, tanto colaborativo como independiente, sí es importante que entendamos desde hoy. Yo no puedo como ser humano estar atendiendo. Es como si yo ahorita estoy desarrollando mi sesión con ustedes y estoy pensando en que si mañana o pasado mañana, ¿qué es lo que les voy a preparar para que venga yo a desarrollar también la tercera, la cuarta o la quinta sesión? No, yo estoy situada en el hoy, en este momento, y mi atención está centrada precisamente en desarrollar estos conocimientos con ustedes, ¿ok? Otro elemento o factor que propicia el aprendizaje, pues es la memoria, ¿sí? Pero en esta parte, vuelvo a repetir, y perdón que sea tan insistente, pero es algo que tengo que reforzar constantemente con ustedes. No vamos a memorizar y luego vamos a comprender, a nivel de comprensión, no. Primero vamos a comprender todo lo que estamos desarrollando como dentro de la sesión y luego tendremos la capacidad de establecer la memorización como una técnica. Y también, bueno, pues de rescatar de la memoria todas esas experiencias previas o pasadas que me van a ayudar
para poder aprender. Y la comunicación, recuerden que la comunicación, en este momento nuestra comunicación es asincrónica. Ustedes no me pueden responder en este preciso momento de lo que yo estoy comentando con ustedes, pero sí pueden hacer o pueden establecer y tienen que establecer otro tipo de comunicación a través de sus tutores, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, siempre debe haber comunicación, puede ser comunicación asincrónica o sincrónica, pero bueno, finalmente una comunicación, por ejemplo, en la publicidad, hablemos ahorita ya de la parte de la mercadotecnia, en la publicidad, la comunicación es impersonal, es una de las características básicas de la publicidad. La comunicación es totalmente impersonal y en ese momento no puede haber retroalimentación. Hay retroalimentación posterior a esa campaña publicitaria. ¿Cómo? Pues a través de test o a través de encuestas por teléfono o por internet, en donde ustedes como mercadólogos, si se dedican al área de la publicidad, bueno, pues tendrán oportunidad de preguntarle a sus consumidores, ¿te acuerdas de? Y entonces ahí estamos rescatando precisamente ese aprendizaje. ¿Te acuerdas del comercial, del sabor de mi producto, del tamaño en lo que te estoy ofreciendo? ¿Te acuerdas del precio? ¿O te acuerdas de cualquier otro detalle interesante? ¿Ok? Entonces, ojo, son nuestros 4 factores básicos que requerimos estén presentes para propiciar precisamente el aprendizaje. Y ahora sí, entremos a revisar cada uno de estos procesos mentales para entonces hacer propicio o apropiarnos de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, prejuicios, sentimientos, etc., etc., etc. ¿Ok? Iniciamos con motivación. Dice la motivación. Bueno, pues nos anima a realizar un acto o actividad. Dice la diapo. Es una causa o razón para movernos hacia un objetivo. Tiene que ver, algo así, con la voluntad que se tiene para hacer algo. Y como lo había comentado hace un momento, hay 2 tipos básicamente de motivaciones. La motivación intrínseca, extrínseca, dice aquí la diapositiva, cuando su origen, se encuentra fuera, o sea, en el contexto, en el entorno donde yo me muevo, y la motivación intrínseca, que es cuando se origina precisamente en nuestro interior y que nos da pie a la automotivación. Yo mismo me tengo que motivar, yo mismo debo identificar cuáles son esos resortes o cuáles son esos elementos que hacen que yo precisamente me anime a realizar un acto, me anime a hacer ejercicio, a perder algunos kilos de peso a través de este ejercicio, me anime a leer ese libro o esa novela que tengo años que me la regalaron y que está por ahí guardada en algún recóndito lugar de mi librero o de mi buró y que no he sido capaz de hacerlo. Yo debo encontrar alguna motivación externa o interna para entonces poder hacerlo. ¿A qué se refiere o cómo podemos definir lo que es la motivación intrínseca? Dice la diapositiva, la motivación llamada intrínseca está orientada precisamente hacia la parte del aprendizaje. Quiero aprender más y a mayor velocidad. Esta es mi materia favorita. Me gusta lo que aprendo aquí, que ojalá esta sea también una de las materias favoritas de ustedes. Me gusta cómo da su clase este maestro. Son algunos de los elementos o de las causas por las cuales puede y debe haber motivación. Eso es lo que muchas veces, como les decía hace rato en el ejemplo anterior, cuando uno está frente a grupo, pues es fácil identificar si va uno bien, si tiene uno una buena comunicación con los alumnos, si los alumnos realmente están comprendiendo esta parte. Y no estoy hablando precisamente del desarrollo del sustento teórico en una clase, estoy hablando de esa afinidad de la personalidad que debe tener el que está aquí frente a un grupo y que ese grupo también se define con una personalidad muy particular y que esa personalidad, esa afinidad o ese choque de personalidades, bueno, pues el que está de este lado debe ser capaz precisamente de cambiar algunos elementos, ojo, de cambiar algunos elementos, no su personalidad, para que haya afinidad y entonces esa comunicación se dé, haya motivación en el grupo, la atención esté centrada aquí,
y entonces ellos sean capaces de rescatar de su memoria todas esas experiencias que se traen previas para adquirir nuevos conocimientos. Ahora, ¿qué es la motivación extrínseca? Nos decía hace un momento, bueno, pues la que está en el contexto, ¿no? La motivación llamada extrínseca está orientada a resultados tangibles, ¿sí? A beneficios que provienen precisamente del aprendizaje. Quiero ver mi boleta llena de muy buenas calificaciones, que también debe ser una de las motivaciones para ustedes, que esta nueva experiencia que están teniendo a través de esta forma distinta de aprender, pues que también se lleven sus buenos dieces, ¿por qué no? Ya quiero terminar la licenciatura para comenzar una maestría, o cuando suba mi promedio, bueno, pues obtendré una beca. Esos son algunos de las motivaciones extrínsecas que llevan al adulto precisamente a adentrarse en este mundo de la educación, del proceso de aprendizaje, de adquirir mayores conocimientos para entonces poder escalar a puestos más altos dentro de mi corporación o empresa, poder ser contratado en una empresa tal vez más grande, con mayor remuneración económica, o tal vez me puede ayudarme e independizarme en forma profesional y empezar a trabajar por mi cuenta. Son todos esos elementos fuera de o en el contexto que me van a ayudar o que me van precisamente a motivar. Alguna ocasión, antes de pasar a atención, les comento, en alguna experiencia de grupo con vendedores en el área de capacitación, una de las primeras preguntas que yo planteaba al grupo antes de iniciar curso era, ¿qué te motiva a ser vendedor? ¿Qué te motiva a estar aquí en este momento, en este curso de capacitación? Y me llevé con sorpresas realmente interesantes. Había una persona que comentaba que a él lo que le motivaba cuando sentía que ese nivel de motivación bajaba, que ya no tenía ganas de realizar algo, que en este caso era trabajar, lo peor que puede suceder, se iba con un grupo de amigos y jugaban dominó. Y podían pasarse, incluso ya había habido algunas ocasiones en que pasaban toda la noche jugando dominó y no era de apuestas fuertes ni era de situaciones extremas, no, simplemente era el platicar. Yo creo que ese ambiente que se desarrolla a través de una actividad en particular puede ser altamente motivante. ¿Y por qué? Porque nos lleva al ser humano a desahogarnos, a sacar todas esas emociones que traemos atoradas a veces aquí, o lo peor, que a veces traemos atoradas en esta parte de nuestro cuerpo, que no nos permiten ser, y entonces a veces nos sentimos cansados, nos sentimos desmotivados. ¿Cuántas veces ustedes y yo no hemos escuchado esa palabra? Es que estoy desmotivado, es que me falta motivación, y aquí sería uno de los elementos importantes a considerar. Cuando ustedes se sientan faltos de motivación, busquen en su interior. Hay mucha gente que le funciona esta parte de la automotivación o de la superación personal a través de ciertas lecturas. A esta persona que les comento, por ejemplo, él bastaba con pasar algunas horas con sus amigos, tal vez bebiendo algo en especial, o tal vez a lo mejor ni eso. Yo creo que la misma plática, el ambiente, el entorno, el degustar alguna botanita, algo así por el estilo, o el platicar tus experiencias durante el desarrollo del juego, es más que suficiente para desahogarte, para bajar tus cargas emocionales, y entonces, como dicen por ahí o coloquialmente, cárgate las pilas, ponte las pilas otra vez, y al otro día dice que pues ya llegaba más relajado al trabajo, tenía más ganas de ir a ver a sus clientes, tenía más ganas de promocionar sus productos. ¿Por qué? Pues porque tenía necesidad o ganas o gusto de ganar más dinero que el normal, el que manejaba, por ejemplo, su sueldo base. Entonces, había, por ejemplo, otra persona que decía, a mí me encanta irme a bailar. Y le decíamos, pues invita, ¿no? Nunca nos invitó. Pero bueno, la idea es que, por ejemplo, si a alguien le gusta ir a bailar, si a alguien le gusta ir a hacer ejercicio, alguien decía, pues a mí me gusta jugar básquetbol, alguien más decía, no, a mí me gusta estar en pijama todo el día, metido en mi casa, viendo televisión o películas, o alguien podría hacer una situación más extrema. Había quienes decían, no, pues yo me voy a caminar, o tal vez buscaban el refugio en su religión en particular. Entonces, cualquiera que sea esa situación, yo creo que es importante que el ser humano identifiquemos cuáles son
Nuestras motivaciones, tanto internas como externas, y en el momento en que yo sienta que ese nivel de motivación está bajando, entonces echar mano de ciertas actividades que me ayuden precisamente a descargar esa parte emocional y entonces negativa, y entonces darme esa recarga emocional positiva, decir, no, ahora sí voy a entrar a clases, no, hoy sí voy a ir a trabajar con mucho más empeño, ahora sí voy a ir a ver a mi novia o a mi novio con mucho más gusto, porque a lo mejor podemos ya formalizar y casarnos, no lo sé, puede ser mil y un situaciones o justificaciones que nos lleven precisamente a motivarnos. No se les olvide, la motivación siempre es bien importante y es de una importancia que estemos en los niveles óptimos y siempre identifiquemos ese tipo de motivaciones. Vamos a seguir entonces con nuestra siguiente diapositiva y es hablar entonces del término atención. Y bien, enfocar nuestra atención nos prepara para el conocimiento. De ahí entonces que tengamos que construir un ambiente propicio para el aprendizaje. Dice, cuando un objeto o un acontecimiento atrae nuestra atención, el cerebro nos conecta con este y nos desconecta de todo lo demás. Quedamos preparados para captar el mensaje que nos llega. ¿Qué hacen, por ejemplo, en los restaurantes? Cuando ustedes van a un restaurante y es comida buffet, por ejemplo, lo que hacen es presentarnos los diferentes platillos de aquel buffet de una forma atractiva, ¿sí? De tal manera que cuando uno hace el recorrido por aquella mesa, algo en particular nos llame la atención y eso es lo que más se consume. Para quienes les gusta la buena comida y les gusta cerrar una buena comida con un exquisito postre, nos llevan comúnmente un carro con todos esos pasteles de diferentes colores y de diferentes tamaños y sabores que entonces captan en ese momento nuestra atención. Y ya es el que a mí me gusta o el que a mí me está siendo particularmente distinto y me está mandando el mensaje. En mercadotecnia, señores, se hace con mucha frecuencia, ¿sí? Llamamos la atención. ¿Cómo tenemos que despertar la atención en el área de mercadotecnia? Ya sea en ventas, ya sea en una campaña publicitaria o en una promoción de ventas. En las promociones de ventas es muy común, por ejemplo, que nosotros llegamos a autoservicios y que encontramos como consumidores aquellas degustadoras o demostradoras o edecanes, puede ser cualquiera de las tres, o promovendedoras, con un uniforme que trae los colores institucionales de la marca o de la empresa, que incluso trae alguna banda aquí cruzada en el cuerpo con el nombre de la marca o el nombre del producto o el nombre de la empresa, con la imagen de la empresa, porque ustedes han de saber que tiene sus niveles de decanes, desde la AAA hasta la A, por ejemplo. Y bueno, pues lo que nos están vendiendo es imagen, pero imagen para llamarnos la atención, ¿sí? O nos llevan botargas, por ejemplo, o nos llevan su sonido en particular y nos están hablando, venga señora y compre este producto, y nos están llamando la atención con mil y un elementos distintos que se mueven y que nos mueven a nosotros, que nos atraen a nosotros como consumidores, para entonces acercarse a esa edecán o a esa demostradora y pedirle el vasito para degustar el vino o el queso o la galleta o cualquier producto que sea, y en ese momento convencernos y comprar el producto. Alguna vez me tocó algo muy chistoso en una capacitación para demostradoras, y decían estas demostradoras que llamaban mucho la atención. Sí, efectivamente llamaban mucho la atención, pero por el diseño del mandil que traían como parte del uniforme. Esta empresa se dedica a vender quesos, y entonces el queso que ellas estaban promocionando estaba impreso en la parte del frente del mandil. Era un mandil rojo con blanco porque la marca es rojo con blanco. Entonces, aquí traía la marca enfrente. Ellas estaban trabajando en Central de Abasto. Central de Abastos es un punto, pues con sus características muy particulares y no muy propicio para hacer promoción de ventas. Pero bueno, finalmente ellas estaban en punto de venta haciendo promoción con su queso. Pero lo que no les gustaba el uniforme, dice, bueno chicas, pero ¿por qué no les gusta el uniforme? Pues si tiene los colores, es cómodo, es un mandil, protege su ropa, bla, bla, bla. Decía, pero ¿sabes qué decía la parte posterior, la parte inferior posterior del mandil? Decía, pruébame.
Y entonces cuando la promovendedora se volteaba y daba la espalda para voltearse por un pedazo de queso o algo y regresaba a ver al cliente, no faltó quien se pasó de listo y entonces hubo proposiciones no precisamente de tipo comercial, sino personal. Porque en la parte de abajo, exactamente abajito donde termina la espalda, ahí decía apruébame. Entonces, si ellas estaban mostrando la marca de frente y daban la espalda y veían allá abajito de la espalda que decía apruébame, bueno, pues esto era bastante desagradable para ellas y creo que nada más 2 o 3 semanas estuvieron así y tuvieron que quitarles esos uniformes o esos mandiles porque era realmente de muy mal gusto. Entonces, hay que saber llamar la atención, señores, hay que saber utilizar la atención en el área de mercadotecnia, por ejemplo, para que el consumidor sepa que estamos ahí, pero hay que hacerlo de una forma más sutil o de una forma mucho más fina que algo tan evidente como la experiencia que les acabo de contar. Bien, dice, si lo que llamó nuestra atención nos interesa, prácticamente nuestros 5 sentidos se enfocan en dicho objeto o acontecimiento y en ese preciso momento comienza este proceso de aprendizaje. Nuestro cerebro abre nuestra atención, recibe el mensaje, lo clasifica. Puede ser una clasificación desde importante, pasajero, ya conocido, puede ser irrelevante, puede ser interesante o útil, y entonces filtra a todo aquello que nos pueda distraer. Entonces, también, por ejemplo, el llamar la atención en algún tipo de uniforme en edecán debe ser muy preciso. Si ustedes han tenido oportunidad de ir a ferias o exposiciones, ahí es donde precisamente vemos, por ejemplo, a edecanes que llaman mucho la atención por su físico y que este físico pues se maneja también precisamente como imagen. Y entonces aquí el uso de las minifaldas, del tacón alto, del escote pronunciado, pues es una forma de llamar la atención y entonces de iniciar ese proceso. Los caballeros no me van a dejar mentir que seguramente están aprendiendo de algo, ¿verdad? La pregunta sería, ¿y las mujeres dónde quedamos? Pero bueno, también debe haber algunos elementos que nos puedan llamar la atención. Y repito, en el área de mercadotecnia, específicamente en promociones, en publicidad, en venta personal, es uno de los elementos que debe tener mucho impulso y debe ser muy cuidado por ustedes como mercadólogos, ¿ok? Que esto se nos quede bien grabado. Bien, ahora sí, vamos a ver cuáles son estos factores o elementos, aparte de lo que ya revisamos como atención y como la parte del proceso mismo de aprendizaje, cuáles son los otros elementos que la conforman. Hablemos de la percepción. ¿Sí? Hagamos una definición de lo que es la percepción. Dice, consiste en recibir información a través de nuestros 5 sentidos y darle un significado elemental que me permita darle entrada a mi cerebro. ¿Cómo entra la información a mi cerebro? Uno de los elementos, un proceso más bien de este aprendizaje es a través de la percepción de mis 5 sentidos. Yo puedo ver, escuchar, sentir, probar y oler, utilizar mi sentido del olfato. Ese contacto con la realidad genera datos que, reconozca o no, clasifico de alguna forma a fin de poder asimilarlos o aprenderlos. Aquí tenemos en nuestra diapositiva algunas láminas o fotografías que nos ayudan a entenderlo. La parte de la percepción en el sentido puramente psicológico lo manejan mucho para hacer, por ejemplo, sesiones de psicoanálisis. Ustedes, y es una pregunta que les planteo para reflexión, ¿ustedes para qué utilizarían la percepción? Como mercadólogos. ¿Sí? Esta es una pregunta, por ahí apúntenla en su cuaderno, por favor, y reflexionen al final de la sesión. ¿Qué es lo que yo tengo que utilizar? ¿Qué elementos tengo que utilizar para entonces despertar precisamente, más bien, que la gente, que el consumidor aprenda a través de la percepción? Ojo, podemos utilizar colores, el sentido de la vista. Utilizamos música, los jingles, que hay algunos jingles que, señoras y señores, preferible dejarlos pasar de largo y ubicar tal vez algún otro tipo de música instrumental o música sin canto. Pero bueno,
Eso ya se los dejo en la parte de la experiencia profesional. O por lo que les comentaba hace un momento de las promociones de ventas, ¿no? A veces que en las promociones de ventas andamos en el supermercado con nuestro carrito como consumidores y de repente, ¡fum!, por allá escucho una cumbia. Y de repente exactamente en la misma área de salchichonería está al otro lado los técnicos y tienen música de rock. Y uno está hablando y el otro está hablando. Y aquí a veces lo que percibimos es que nos vamos de frente. O sea, ni a uno ni a otro. Ojo, tengan mucho cuidado. El usar o el utilizar elementos que desarrollen un proceso de aprendizaje en el consumidor, pero que sean chocantes o que puedan ser realmente desagradables para el consumidor, debemos evitarlos, ¿sí? Por favor, si manejan alguna parte visual o alguna parte auditiva en su promoción de ventas, que sea con sutileza, que sea con elegancia, que sea con esa parte inteligente de llamar la atención y de captar la atención a través de esa percepción, esos sentidos que es el ver y el oír de una manera mucho más elegante. Es mi pedimento muy especial desde el punto de vista consumidor y también mercadólogo, por favor. Es la parte visual, es la parte auditiva, por ejemplo. Ojo, puede ser que no todos o los 5 sentidos se puedan utilizar en un mismo evento. Si ustedes están prestando servicios vendiendo servicios, va a ser muy complicado que utilicen el tacto o utilicen el olfato o utilicen el gusto, si es que en ese momento la persona no está en el lugar donde se presta el servicio. Ojo, esto es bien importante. Lo único que se utiliza pues es la forma visual y la parte auditiva a través de una campaña publicitaria. A través a lo mejor de imágenes, de que te invito a un desayuno y ahí te sensibilizo y te convenzo y te muestro fotografías y te muestro videos del lugar donde yo te quiero vender tus vacaciones de sueño para diciembre X o para cualquier otra temporada vacacional. Aquí lo importante es que todos estos elementos, ver, escuchar, sentir, probar y oler, sean utilizados de una forma muy creativa, que sea utilizado de una forma muy sencilla, pero que sea capaz precisamente de captar la atención del consumidor para convencerlo y que me compre mi producto. Ese contacto con la realidad genera datos que reconozco o no, clasifico de alguna forma a fin de poder asimilarlos y de poder aprenderlos. A lo mejor en ese momento yo probé el queso en el autoservicio o pude probar cualquier otro producto de salchichonería y no lo compré. Pero seguramente en mi siguiente visita me acuerde de la marca o me acuerde del sabor, o cuando yo requiero de ese tipo de producto, automáticamente me voy a acordar de la marca y entonces es cuando realmente el aprendizaje se dio. ¿Y se dio cómo? Pues a través de la percepción. Otro proceso de aprendizaje es la asimilación. Consiste en comprender lo que percibo, para incorporar y relacionar lo que he comprendido con los conocimientos previos. Y este es un proceso de aprendizaje que se utiliza mucho en el enfoque constructivista desde el punto de vista educación, ¿ok? Es poder comprender lo que yo ya traigo de conocimientos previos, poder rescatar o revivir todos esos conocimientos previos para que entonces me sirvan como base junto con el sustento teórico y entonces yo ya pase a la siguiente fase, que es construir o adquirir un nuevo conocimiento. Entonces vamos a comprender todo eso que yo percibí. Voy a comprender que el sabor de ese producto realmente es agradable y lo voy a incorporar a mi mente y lo voy a relacionar con otra cosa. ¿Sí? Normalmente también este proceso de aprendizaje de asimilación se da a través de la publicidad, de esta publicidad impersonal. Vamos con un ejemplo. Por ahí hay una marca de cigarros muy famosa que cuando era permitido que este tipo de productos tuviera publicidad en medios masivos de comunicación, se identificaba con un vaquero. Y cosa curiosa, fíjense, por ahí se comentaba en algunos estudios que
las personas que consumían más esta marca de cigarros no eran hombres, eran mujeres. Y lo que se pretendía es que el hombre rudo, el hombre fuerte, el hombre ranchero, porque la imagen de la marca era un ranchero americano, un ranger americano, lo consumiera el hombre que quisiera identificarse con ese modelo. Pues no, las que más consumen o consumían en aquel entonces esa marca de cigarro era mujer. Entonces aquí dices, bueno, pero ¿cómo? Bueno, pues porque el proceso de asimilación, de comprender lo que se percibía para incorporarlo y relacionarlo con lo que se había comprendido con conocimientos previos, pues se identificaba más con alguna clase o algún grupo muy particular de mujeres, por ejemplo. Y ese finalmente también puede ser precisamente un proceso de aprendizaje. En la parte de la degustación, en el desarrollar gusto y olfato, en el utilizar esos sentidos de gusto y de olfato en cuestión de un producto para percibirlo, también resulta muy interesante y algunos productos incluso lo rescatan. Por ahí hace algunos años, que será por ahí del 95, 96, si mal no recuerdo, del siglo pasado, por cierto, hubo una campaña publicitaria de Sopas La Sierra. Y en esta campaña publicitaria había precisamente el proceso de asimilación. Resulta que estaba un niño de unos 6, 7 años de edad, en un campamento de Boy Scouts, y entonces se ve que en el ambiente había llovido, estaba haciendo frío, el niño estaba solo, y entonces llega un joven, mucho más grande que este chico, y le ofrece un plato de sopa caliente, porque se ve que el ambiente era realmente húmedo, ¿no? Entonces el niño toma el plato con la sopa, lo huele y en ese momento dice, mamá. Estamos viendo ahí un proceso de asimilación. ¿Por qué? Porque incorporó esa información, percibió los aromas y vio el producto, en este caso la sopa, y se acordó que normalmente las mamás nos dan sopa de fideo o una sopa muy al estilo tradicional en nuestro país y siempre la relacionamos. Incluso por ahí un personaje que odia la sopa, que es Mafalda, ustedes también se pueden acordar de ella. Entonces, bueno, aquí el niño dice mamá y ahí estamos viendo cómo a través de esa comprensión de lo que acaba de percibir, que es el aroma, y es el producto así físicamente, lo incorpora y lo relaciona con conocimientos previos, esto es, con experiencias pasadas que ese niño ya tuvo y que en el momento está asimilando. Lo asimila y entonces dice, es la sopa que normalmente me daba mamá. Y pasó algo curioso posteriormente, porque cuando en esa compañía se hicieron los estudios para ver el impacto de esa publicidad, la gente automáticamente, en la mayoría de los casos, identificó el comercial porque se acordaban de ese niño chiquito y todo desvalido que se acordaba de la mamá en un momento crítico de su vida, que estaba solo y que tenía frío, pero lo relacionaron con otra marca, o sea, la marca de la competencia. Pero bueno, estos son algunos de los bemoles que seguramente, o de las partes que no son muy comunes, que podremos entender a través de la carrera en estudios, por ejemplo, en este caso, como les comento, de publicidad. ¿Ok? Ahora, pasemos a revisar lo que es acomodación. Y bien, dice, mientras la asimilación supone incluir algo externo y lo ya existente en nosotros, la acomodación supone la modificación de lo ya existente para poder asumir lo externo. Se oye así como que medio raro, medio complicado, pero bueno, vayámonos por partes. Dice que la acomodación supone la modificación de lo que ya existe para poder asumir lo externo. Fíjense que este proceso de aprendizaje de acomodación es muy común en niños en edad preescolar, ¿sí? E incluso en edades mucho más tempranas. Hay una empresa que se llama Fisher Price que dejó de ser una empresa que fabricaba productos para la entretención o el entretenimiento o el juego de infantes y se ha ubicado más a desarrollar juegos de tipo didáctico, no perdiendo precisamente la esencia que tienen sus productos o sus juguetes, que es de entretener a los niños. Dice por ahí su eslogan,
juega y aprende, no crece, juega y aprende, dice algo así el eslogan de Fisher Price. Y aquí precisamente muchos de sus juegos, ustedes revisan los catálogos, el catálogo de productos que ofrece Fisher Price, pues hay muchos en cuanto a la acomodación. La acomodación es precisamente eso que yo ya traigo en mi mente, esa información que yo ya que asimilé y que ya la aprendí, pues ahora hay que modificarla y hay que llevarla a otra dimensión o a otro extremo. De ahí, por ejemplo, ustedes no sé si se acuerdan que también un juego muy común y muy de moda que causó revuelo a nivel mundial en los 80 fue el cubo Rubik. Y yo les preguntaría, ustedes en su momento, si es que lo conocieron y lo jugaron, claro está, pudieron o tuvieron en sus manos un cubo Rubik, ¿realmente alguna vez pudieron armarlo? ¿Pudieron ponerle las 6 caras del mismo color? Honestamente yo no. Yo llegué apenas a una cara y me costó miles y miles de trabajos, porque mi proceso mental es distinto, no por otra cosa. Pero bueno, aquí esta parte de la acomodación se maneja mucho, por ejemplo, a nivel psicológico, a nivel desarrollo psicológico, a través de los rompecabezas. Vemos en la lámina una niña, por ejemplo, que tiene varias piezas sueltas y la idea es acomodarlas. Por eso se habla de esa modificación de lo que ya existe para entonces poder asumir lo externo. Esto es comprender algo más allá de lo que yo ya aprendí previamente, de lo que yo ya tuve como una experiencia en el aspecto de la asimilación. Ya la asimilé, pues ahora lo voy a acomodar. Lo voy a hacer, le voy a dar una forma particular, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres que compran productos para alimentos, para procesarlos para sus hijos, para su familia, pues muchas veces el mercadólogo, ¿qué es lo que hace? Desarrolla o lanza promociones en donde dice, a ver mamá, tú que utilizas los frijoles marca X, mándame tus recetas y la forma distinta en la que tú estás utilizando nuestro producto y entra a este concurso y vas a ganar miles de premios y pum, 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 toda la mecánica de la promoción. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos diciendo, si ya asimilaste, si ya utilizas el producto, bueno, pues ahora acomódalo, esto es, modifícalo o dinos cómo estás modificando o cómo estás dándole nuevos usos o beneficios a mi producto y entonces yo a través de esta promoción pues te premio. Pero la parte psicológica o en el desarrollo de infantes lo vemos, repito, con juegos didácticos para armar los cubos, las estrellas que se meten en un gran cubo de foamy, por ejemplo, o incluso, les digo, para ser más ilustrativa, revisen algunas empresas que se dedican al desarrollo de juegos didácticos. Bien, el siguiente punto es la memoria. Veamos qué es la memoria. Sin esta facultad, dice nuestra lámina, sería imposible beneficiarnos de la experiencia. ¿De qué serviría aprender si no pudiéramos recordar lo aprendido? ¿Para qué recordar algo que no podemos aprender a usar? Al aprender adquirimos conocimiento, el cual almacenamos en la memoria. Y recuerden que esa es la definición de aprendizaje. El aprendizaje es que yo ya recibí una información y la almaceno. Esa es la primera parte del proceso de aprendizaje. Y si yo no desarrollo ese proceso de aprendizaje, si yo no manejo la memoria o se da ese proceso de memorización en un inicio, pues muy difícilmente podré pasar a lo que es el completamiento o completar la parte del aprendizaje. Por ahí hay una película, no recuerdo el nombre, pero el argumento es muy sencillo y trata mucho esta parte de la memoria. Es un hombre que no recuerda qué es lo que hizo en un pasado inmediato y se guía a través de notas. Incluso trae tatuado en algunas partes de su cuerpo cierta información, porque él va recuperando esa información posterior a algunos hechos y te vuelve a regresar. Honestamente, no terminé de ver la película, se me hizo un poco cansada, pero la idea es que retrocede y vuelve a adelantarse, pero no tiene esa capacidad. Tiene una enfermedad en la cual no le permite recuperar toda esa información almacenada en el momento en que la requiere. Tal vez la recupera después o cuando va caminando y resulta que ve sus notas, sus post-it o sus tatuajes en el cuerpo, se da cuenta de lo que pasó y entonces ya puede actuar. ¿Ustedes se imaginan en qué caos estaríamos el ser humano si realmente no tuviéramos esta capacidad de memoria?
por ahí hay alguna enfermedad ya de algunos años que es esta enfermedad de Alzheimer, que bueno, pues precisamente la pérdida de la memoria, y debe ser realmente una enfermedad muy difícil de manejar, muy complicada, muy compleja en su estructura y lo que afecta a la vida diaria. Entonces, esta parte de la memoria, repito, si ustedes reconocen o recuerdan la definición de aprendizaje, bueno, pues es la primera parte. Yo estoy aprendiendo algo, tuve una información, recibí una información y la almaceno. Y ese proceso de la información y el almacenaje, pues se llama memoria. ¿Ok? Dice también en algunos otros puntos, es la capacidad de almacenar a corto, mediano y largo plazo y luego recuperar, fíjense bien, cuando se requiere lo que ya se ha asimilado. Entonces, ahí está, repito o regreso al ejemplo del niño de la sopa, pues ya lo había asimilado, lo recordó y entonces hizo memoria y dijo, mamá. También por ahí hay alguna campaña publicitaria de un niño que está con su papá en un lago de pesca. Acuérdense que la cultura norteamericana es muy dada a ir a pescar y es un producto americano en donde la mamá les habla por teléfono y el niño se acuerda de ella porque le puso una cobija o una toalla con el aroma del suavizante y lo asimiló y lo relacionó con su mamá. Recuperó información. También nos dice la diapositiva, bueno, pues es un campo, es un banco de recuerdos y es indispensable para aprender. Y por aquí vemos una fotografía de nuestra lámina que nos dice, bueno, pues dicen por ahí que la capacidad del cerebro, que nosotros los seres humanos nada más podemos aprovechar del 3 al 5%, algo así, de toda esa capacidad de memoria, nada más utilizamos ese pequeño porcentaje. Y por ahí hay algún personaje muy particular y muy conocido por nosotros, que siempre nos dice dentro de lo que es su historia en las caricaturas, bueno, pues que él realmente tiene un cerebrito muy chiquititito. Quién sabe, no vamos a entrar en cuestiones tan dramáticas, pero bueno, realmente la parte de la memoria no deberíamos mucho relacionarla con el tamaño, ¿no? Pero puede haber personas que les resulte un poco complicado recordar o hacer. Incluso también en alguna ocasión hubo programas en donde hacían parodias de algunos personajes políticos y había quien representaba a uno de ellos muy particular que se quedaba como pensando, ¿no? Pero bueno, ahí está la parte de la memoria. Bien, continuemos con recuerdo y transferencia, otros dos procesos de aprendizaje. Dice que el recuerdo ocurre cuando lo que se aprende en una situación puede facilitar o incluso puede inhibir el aprendizaje o desempeño en otras situaciones. Por ejemplo, cuando una persona que sabía escribir a máquina logra con facilidad usar el teclado de una computadora, y ya en la sesión anterior, si mal no recuerdo, les comentaba esto, ¿no? O en principios de esta sesión hacíamos una referencia de acuerdo con esta parte de la computadora. Hay personas, normalmente las secretarias tienen cursos de taquigrafía. Y bueno, estos cursos se hacen en máquinas de escribir, incluso hay secundarias en donde todavía existe esta parte del taller de taquimecanografía y los chicos y las chicas tienen que estar allí en las máquinas de escribir mecánicas con unas teclas más duras que nada y bueno, pues ahí se aprende a escribir a máquina. Cuando llega uno a un teclado de una computadora o de una laptop, pues resulta muchísimo más fácil y entonces nada más hay que cambiarle por ahí un poquito la presión en dedos para poder trabajar sin ningún problema y con mucha facilidad. Yo recuerdo cómo me enseñaron a utilizar o a ubicar mis dedos en el teclado, a mover mis dedos de acuerdo al teclado, arriba y abajo, y con la práctica, ¿sí? Yo he podido escribir a máquina al tacto, ¿ok? Ahora bien, la otra parte dice, perdón, hay transferencia en el aprendizaje escolarizado, cuando lo que se ha aprendido puede ser usado para obtener nuevos conocimientos, como ocurre con el uso de las tablas de multiplicar, mientras se aprende a resolver un problema de trigonometría. Esto es, acuérdense que la base de las matemáticas es sus 4 operaciones, suma, resta, multiplicación y división. Y no puede haber multiplicación y división si el educando no sabe las tablas de multiplicar. Y creo
incluso por experiencia vista en unas personas de mi entorno, que es muy complicado para ellas las multiplicaciones y las divisiones, incluso ya algunas otras cosas como comenta la diapositiva en trigonometría, pues resulta prácticamente imposible. Y si nosotros estamos manejando o estamos insertos en esta parte de los juegos didácticos, ya hay incluso artistas o cantantes que se han dedicado a grabar discos o tener una serie de discos en donde le enseñan a los chavitos, a nuestros niños, a multiplicar, las tablas de multiplicar cantando o incluso manejando cierta transferencia o relación con la información. Entonces, hay que puntualizar que todo conocimiento, todo lo que nosotros estamos manejando como conocimientos, se transfiere. Y en hacer esa transferencia estamos transformando, le estamos utilizando para entonces poder desarrollar otras actividades. Perdón. Para terminar esta sesión número 2 y haber compartido con ustedes estos conocimientos o estas definiciones, veamos perdón, el último proceso de aprendizaje que se llama retroalimentación. La retroalimentación consiste en informar al estudiante sobre su desempeño con la finalidad de que mejore o también para reconocer los aciertos que esté registrando en ese momento. ¿A través de qué podemos retroalimentar? Calificaciones, recomendaciones ya sean verbales o escritas. La comunicación en el aula es importante cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje, en ese proceso, el maestro se da cuenta que el alumno no comprende y se esfuerza para que precisamente haya un nivel de comprensión. Esta retroalimentación es positiva cuando ayuda al estudiante a mejorar, pero puede ser negativa si el profesor carece de asertividad al retroalimentar al alumno. Es bien importante que puntualicemos con ustedes en este momento, estudiantes del primer cuatrimestre de la materia Estrategias para el Aprendizaje. Nosotros no tendremos retroalimentación de forma directa, esto es, a través del desarrollo de las sesiones nos ubicaremos precisamente en hacer esta exposición de nuestro sustento teórico y de nuestras experiencias a nivel profesional. Pero ustedes tienen retroalimentación y tienen el apoyo de tutores, de personas que están recibiendo su información y recibiendo también su orientación. Entonces, si lo situamos para ejemplificar, para cerrar nuestra sesión, en el área de mercadotecnia, vuelvo a repetir, hay actividades dentro del área de mercadotecnia que sí tienen una retroalimentación como la venta personal, pero que no tienen una retroalimentación inmediata como es la publicidad por utilizar medios de comunicación que son electrónicos o que son masivos y que no permiten el contacto o la comunicación cara a cara con el consumidor. Pero hay algunos otros, no algunos otros, hay muchos otros recursos por los cuales ustedes como mercadólogos tendrán la oportunidad de comunicarse con su consumidor final o mercado meta y preguntarle para tener una retroalimentación. Yo creo que la base importante de la retroalimentación desde el punto de vista aprendizaje y desde el punto de vista mercadotecnia, haciendo un vínculo entre estos dos elementos, es que conozcamos, nos comuniquemos, entendamos qué es lo que está pasando. En alguna ocasión escuchaba en la radio a un locutor que leía la nota de una radio escucha y le decía que no le gustaba mucho su programación porque repetían mucho las canciones y que ya sabían incluso qué canción era la que seguía de otra, que le sugería que por favor hicieran un cambio de programación. En ese momento la retroalimentación fue inmediata o directa, pero por ejemplo las estaciones de radio también utilizan algunos otros medios o desarrollan algunas otras estrategias para preguntarle al radioescucha o al televidente qué es lo que está pasando, qué te está gustando, qué no te está gustando de mi producto y cuáles son tus sugerencias para mejorarlo. En el aspecto de servicios, por ejemplo, nosotros vemos esa retroalimentación como consumidores o como mercadólogos cuando se nos ocurre hacer una encuesta de salida. Normalmente en los restaurantes encontramos a la entrada del mismo restaurante
un libro que se llama De quejas y sugerencias. Yo les sugeriría que le quitaran la parte de quejas y entonces nada más lo manejáramos como libro de visitantes. En ese libro de visitantes, normalmente nuestros comensales o clientes, sí somos los empresarios, nos van a dar su opinión en cuanto al nivel y la calidad del servicio y de los alimentos que se consumen ahí. ¿Sí? También, por ejemplo, los hoteles tienen en los tocadores o en los buróes, normalmente la noche antes de salida o de tu chequeo de salida, te dejan un breve cuestionario donde te preguntan respecto al servicio que acabas de consumir o que hiciste uso de ese servicio en esa habitación o en ese hotel. Entonces, hay muchas formas de hacer retroalimentación desde el punto de vista de mercadotecnia, aun cuando no tengamos la comunicación cara a cara con nuestro público, y también la retroalimentación en esta forma distinta e innovadora de aprender a través de los tutoriales. Bien. Entonces, hoy vimos nuestros procesos de aprendizaje desde lo que es percepción, memoria, atención, asimilación, acomodación, recordación, transferencia y terminamos con este proceso de aprendizaje que se llama retroalimentación. Nos veremos en nuestra próxima sesión. Gracias.